Buenas tardes, mi nombre es Johan Hinojosa y junto a mi compañera les vamos a presentar la práctica de laboratorio número 5 titulada Geometría Molecular. Buenos días, mi nombre es Laura Fernanda Torres Balbuena y como ya lo mencionó mi compañero Johan, hoy vamos a hablar sobre la geometría molecular. La geometría molecular estudia la disposición espacial de los átomos en una molécula y su importancia radica en determinar propiedades físicas y químicas y además que tiene distintas aplicaciones en la ingeniería. Y en esta práctica lo que se buscó fue construir modelos moleculares para analizar su geometría y polaridad. El estudio de la geometría molecular ha evolucionado a lo largo del tiempo gracias a varios científicos. Primero, Hilbert Lewis en 1916 propuso la teoría del enlace covalente y las estructuras de Lewis, donde los electrones de valencia se representan con puntos alrededor de los símbolos químicos. Esta idea permitió visualizar cómo los átomos comparten electrones para formar enlaces y cómo se logra la regla del octeto para una mayor estabilidad. Más adelante, Linus Pauling contribuyó con conceptos fundamentales como la electronegatividad, la hibridación de orbitales y la idea de enlaces sigma y pi, que explican la forma y fuerza de los enlaces en las moléculas. Sus aportes fueron clave para la comprensión de la geometría en términos más profundos y para relacionarla con la química cuántica. Y finalmente, en 1957, Ronald Gillespie y Ronald Neil Home desarrollaron la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Esta teoría establece que la forma de una molécula depende de la repulsión entre los pares de electrones alrededor del átomo central, de modo que estos se colocan lo más alejados posible para minimizar la repulsión. Gracias a todas estas contribuciones, hoy podemos predecir con bastante precisión la geometría molecular y relacionarla con propiedades químicas, físicas y aplicaciones en la ingeniería y la ciencia de materiales. Como objetivo general de esta práctica tenemos aplicar los conceptos de estructura de Lewis, la teoría Vesper o teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia y el momento dipolar. Todo esto con el fin de predecir la geometría molecular y la polaridad de moléculas poliatómicas. Y todo esto con el fin de relacionar la forma de las moléculas con diferentes propiedades físicas que pueden presentar estas. Y nuestros objetivos específicos son cuatro. Analizar moléculas mediante estructuras de Lewis y teoría Vesper. El segundo, determinar polaridad con base en electronegatividad y geometría. El tercero, construir modelos moleculares con plastilina y palillos. Y el cuarto y último, relacionar geometría molecular y propiedades con aplicaciones en la ingeniería. Como parte importante de la geometría molecular y un concepto básico y clave, tenemos la regla del octeto, la cual a comienzos del siglo XX Lewis propuso y esta establece que los átomos tienden a ganar, a perder o compartir electrones hasta completar en su capa de valencia 8. Esto así logrando una configuración estable similar a la de los gases nobles. Esto explica por qué se forman enlaces iónicos cuando hay transferencia de electrones o enlaces covalentes cuando los electrones se comparten. Esta regla, aunque a veces tiene excepciones para diferentes tipos de moléculas, sigue siendo base muy importante para determinar o representar las moléculas mediante pues sus estructuras de Lewis, que son el punto de partida para deducir su geometría. Así que es una parte muy importante a la hora de predecir la geometría molecular de una molécula. Ahora tenemos fórmulas de Lewis o estructuras de Lewis. Una fórmula de Lewis o una estructura de Lewis es una representación plana que muestra los electrones de valencia de los átomos como puntos o pares, los enlaces entre átomos, líneas o pares compartidos, los pares solitarios no compartidos y las cargas formales cuando corresponda. Sirve para predecir la conectividad de una molécula, identificar pares solitarios, detectar resonancia, estimar cargas formales y, junto con Vesper, predecir la geometría molecular y la polaridad. En estas estructuras se visualizan los electrones de valencia
y permiten representar cómo se distribuyen los electrones externos, que son los que participan en enlaces químicos. También facilitan la comprensión de los enlaces químicos y muestran si los enlaces son simples, dobles o triples y si hay pares solitarios en la molécula. También ayudan a predecir la geometría molecular combinadas con la teoría de Vesper y permiten saber la forma tridimensional de la molécula. Otro sería que también sirven para calcular cargas formales y permiten identificar qué átomos tienen más o menos carga y así encontrar la estructura más estable. Y por último, relacionan estructura con propiedades y la distribución electrónica influye en la polaridad, reactividad, fuerzas intermoleculares y propiedades físicas del compuesto. Otro concepto súper importante a la hora de predecir la geometría molecular de una molécula es la teoría Vesper. Esta teoría, que es la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, establece que los electrones que rodean a un átomo central se repelen entre sí y por lo tanto se orientan o se ubican lo más alejado posible en un espacio tridimensional. De esa manera es mucho más fácil predecir la geometría de una molécula a partir de su fórmula de Lewis previamente calculada. Y para describirla se usa la notación ACE, donde la A representa el átomo central, la X los átomos unidos a él y la E los pares solitarios. Ahora voy a explicar algunos ejemplos de geometrías moleculares usando la teoría de Vesper. En la teoría de Vesper dice que la forma de una molécula depende de cómo los pares de electrones alrededor del átomo central se repelen entre sí. La idea es que estos pares, tanto los que forman enlaces como los que son solitarios, se acomoden lo más lejos posible para reducir la repulsión. Por ejemplo, si el átomo central tiene dos regiones electrónicas como en el CO2, la forma es lineal con un ángulo de 180 grados. Si hay tres regiones electrónicas y ninguna es par solitario como en el BF3, la geometría es trigonal plana con ángulos de 120 grados. Si hay tres regiones electrónicas, pero una es par solitario, como en SO2, la molécula es angular con ángulo ligeramente menor a 120 grados. Con cuatro regiones electrónicas y ninguna solitaria, como en CH4, la geometría es tetraédrica con ángulos de 109.5 grados. Con cinco regiones electrónicas, como en PCl5, la forma es bipiramidal trigonal con ángulos de 90 grados y 120 grados. Y si hay seis regiones electrónicas, como en el SF6, la forma es octaédrica con ángulos de 90 grados. En conclusión, la geometría depende del número total de regiones electrónicas alrededor del átomo central y de si hay pares electrónicos, porque estos ocupan más espacio y deforman los ángulos. Otro de los conceptos claves para entender y aplicar la geometría molecular es la polaridad. Bueno, la polaridad de una molécula depende tanto de los tipos de enlace como de su geometría. Por ejemplo, si los enlaces polares se distribuyen de manera simétrica, los dipolos se cancelan y la molécula resulta no polar. Como un ejemplo puede ser el dióxido de carbono. En cambio, si estos enlaces polares se distribuyen de forma asimétrica, aparece un momento dipolar neto, como pasa con el agua. En conclusión, no basta con saber qué enlaces existen, sino es la fórmula de la forma de la molécula la que define si una sustancia será polar o no. Y por lo tanto, podremos predecir propiedades como la solubilidad en agua o la capacidad de esta para interactuar con campos eléctricos. Para la realización de esta práctica se utilizaron plastilina, palillos y transportador, además de cuaderno de laboratorio, bata, gafas y guantes. Estos materiales nos permitieron construir representaciones tridimensionales y medir ángulos moleculares. El procedimiento de esta práctica consistió primero en 10 moléculas asignadas por el docente con aplicaciones en la ingeniería para posteriormente dibujar sus estructuras de Lewis y para cada una determinar el número de grupos de electrones alrededor del átomo central, ya como anteriormente habíamos mencionado, cómo usar la estructura de Lewis para estructurar nuestros átomos, para estructurar cada una de las moléculas. Ya con base en esta información se construyeron los modelos moleculares utilizando plastilina y palillos.
cuidando claramente los ángulos, ya que es parte importante y para esto usamos un transportador. Posteriormente, identificamos la geometría de cada molécula según la teoría Vesper y se determinó si era polar o no, relacionando estos resultados con sus propiedades físicas. En esta práctica, los resultados esperados son principalmente tres. Primero, esperamos construir modelos moleculares tridimensionales usando los materiales dados. Estos modelos nos permitirán visualizar de manera física cómo se distribuyen los átomos y los enlaces en el espacio. Segundo, con base en esos modelos y en la teoría de Vesper, podremos identificar la geometría molecular de cada compuesto, es decir, si es lineal, angular, tetraédrica, trigonal plana, bipiramidal, trigonal u octaédrica. Y tercero, podremos analizar la polaridad de cada molécula, ya que la geometría y la distribución de electrones determinarán si una molécula es polar o no, lo cual influye directamente en sus propiedades físicas y químicas. Con esta práctica no solo tendremos los modelos hechos, sino también fue una comprensión más clara de la relación entre la estructura, la geometría y la polaridad de las moléculas. Bueno, y yo una parte muy importante de esta práctica es sobre qué aplicaciones tiene en las ingenierías. En este caso, mi caso, la ingeniería mecatrónica, ya que pues obviamente tenemos que relacionarlo aprendido con nuestro campo de estudio. Y en el campo de la ingeniería mecatrónica, la geometría molecular tiene un papel muy fundamental. Por ejemplo, un compuesto como puede ser el dióxido de silicio, que es la base de semiconductores y de sensores que encontramos, por ejemplo, en teléfonos y robots, o el estafluoruro de azufre, que se utiliza como aislante en interruptores de alta tensión. Y eso sí, ayudando a proteger los sistemas mecatrónicos y eléctricos internos del dispositivo. También los materiales basados en carbono, como grafeno o nanotubos, deben su resistencia y ligereza a su geometría molecular. Por lo tanto, es muy importante estudiar cada uno de estos y ver en qué puede ayudar en los campos de la ingeniería mecatrónica, como puede ser en la robótica y en dispositivos avanzados. Además de los materiales, por ejemplo, los piezoeléctricos fusionan gracias a su disposición molecular y esto permite generar electricidad. Por lo tanto, aquí relacionamos que la geometría molecular, la cual ayuda a predecir el comportamiento de las moléculas y sus propiedades físicas y químicas, por medio de estas podemos tener una mejor visión de cómo aplicar estos conocimientos a campos como podría ser la robótica, que en este caso es un campo de estudio de la ingeniería mecatrónica. Para concluir la práctica, podemos decir que las fórmulas de Lewis, junto con la teoría de Vesper, nos permitieron comprender mejor la relación entre la estructura electrónica y la geometría de las moléculas. Al construir los modelos, no solo vimos la forma tridimensional de cada compuesto, sino que también entendimos cómo la distribución de pares de electrones y la polaridad influyen en las propiedades físicas y químicas de las sustancias. Este tipo de análisis es fundamental porque conecta la teoría con la práctica y nos ayuda a explicar desde conceptos básicos como por qué una molécula es polar hasta aplicaciones más avanzadas en áreas como la química, la biología y la ingeniería.